Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy en el tema de la semana tenemos un tema interesante sobre violación de amparo. No es nada diferente de lo que ocurre en muchas ocasiones, pero en este caso, como se trata de autoridades del Congreso del Estado y también de aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tiene una connotación un poco diferente y de mayor importancia. Bueno, el día de hoy nos acompaña Medardo Garza González, es del Colegio de Abogados de Nuevo León, Regiomontanos, y también está el licenciado Eleazar Hernández, él es el que lleva este juicio de amparo en representación de José Luis Villarreal Martínez, que aspirante a esta magistratura, ¿sí? Jesús Villarreal Martínez. Y también está con nosotros el licenciado Antonio Mortoni, él es del organismo Café Jurídico, es una asociación de un grupo de compañeros abogados, y también Ángel Rubén Pedraza, él es del Colegio de Abogados de Monterrey. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, pues empezamos. Yo creo que sería interesante que el licenciado que está manejando este asunto, este amparo, nos haga una breve síntesis apretada de esta circunstancia. Licenciado Eleazar, adelante. Sí, muy buenas tardes para las personas que nos escuchan, que nos ven a través de este medio de comunicación. Bien, pues el asunto a tratar es sobre una violación a una suspensión de amparo. Su servidor representa a Jesús Villarreal Martínez, uno de los integrantes de las 4 ternas finalistas. Él considera que se le violaron sus derechos, puesto que es evidente que existe la violación a la suspensión de amparo. Hay algunas pruebas documentales fehacientes que demuestran lo que nosotros estamos afirmando. Yo puedo decirles 3 eventos que demuestran lo que yo sostengo. Por un lado, una vez que promueve el incidente de violación de suspensión, el juzgado de distrito emite un acuerdo en el que, a la hora de pedirle el informe al Congreso del Estado, le dice que a la fecha en que se emite ese acuerdo, para el juzgado sigue vigente la suspensión definitiva que fue otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa. ¿En qué consistía, licenciado, la suspensión? ¿De qué acto? Sí, la suspensión establecía que el Congreso del Estado debería de abstenerse de hacer la designación de magistrados hasta en tanto el juicio de amparo 560/2019 causara ejecutoria. Esto quiere decir que ya no existiera ningún recurso que interponer por alguna de las partes y que tuviera esa firmeza que determina la ley de amparo. ¿Y el Congreso desacató esta resolución? Así es, sostenemos esto porque precisamente el Congreso del Estado, en desacato a ese mandato judicial que estaba vigente, el día 16 de diciembre del 2020 lleva a cabo el procedimiento de elección de magistrados, y el día 17 la toma de protesta de los mismos. Todo ello con franca violación a la ley de amparo, toda vez que a la fecha en que en este momento estamos aquí compareciendo ante este medio de comunicación, la suspensión definitiva sigue vigente, surtiendo todos sus efectos, con el único, vamos a decir, desacato que está comprobado de parte del Congreso del Estado. ¿Y el Congreso, señalado como autoridad responsable, estaba formalmente notificado? Así es aquí donde nos llama la atención de que, no obstante que el Congreso fue debidamente notificado, no obstante que
todavía el juicio andaba en movimiento, todavía andaba en la instancia del Tribunal Colegiado de Circuito. Ya se había resuelto, pero aún, pues todos sabemos, los que somos abogados, que una vez que se resuelve una instancia, pues siempre hay una forma de controvertir mediante algún recurso que la ley permite. En este caso estaba en aptitud el licenciado Jesús Villarreal Martínez, si no le favorecía o si le causaba algún perjuicio la resolución que se emite, de poder interponer el recurso de reclamación ante el Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual llevó a cabo ese recurso de reclamación, y pues eso de alguna manera interrumpió el término para que se pudiera causar ejecutoria, causar estado, y es por eso que andamos todavía con la vigencia de la suspensión a la que nos hemos referido. Y en este caso, licenciado, al desacatar esta resolución, ¿qué procede en contra del Congreso del Estado? Sí, bueno, la ley de amparo tiene por ahí en el artículo 209, en relación con el 262, establece penas que van desde la inhabilitación del cargo de 3 a 9 años, prisión también de 3 a 9 años para aquellas personas que, siendo autoridades, representando una institución pública, no respeten, no acaten los mandatos judiciales. ¿Y esto sería el Congreso en forma colectiva, esta sanción? Bueno, eso el juez es el que va a determinar el alcance de su sanción que en su momento aplique. Y ahorita está pendiente esta resolución. Ustedes ya promovieron el hecho de que de alguna forma se sancione al Congreso de acuerdo a las numerales que usted ha mencionado. Ya, ¿qué tribunal es el que debe resolver esto y en cuánto tiempo estiman? Sí, bueno, precisamente para el efecto de que se respete la ley de amparo en cuanto a la suspensión, se promovió el incidente de violación a este acuerdo que suspendía la designación de magistrados. Es el camino que nos señala la ley de amparo, promover el incidente de violación. Sí. Por ahí también se establece el mismo artículo 209, que cuando de la ley de amparo, y el 262, que se podrá dar vista al Ministerio Público Federal para que tome cartas en el asunto. Ya entraríamos al rango de la materia penal cuando el desacato pues es evidentemente comprobado. Todo este procedimiento, licenciado, ¿alcanzaría el tiempo para sancionar al actual Congreso? Porque es inminente que entre el nuevo Congreso con el nuevo gobierno en octubre, que ya es muy próximo, y que si esas personas se van y ya no tienen el carácter de diputados, ¿contra quién se procederá? ¿Con la persona física? Porque los nuevos que entran pues no tienen la responsabilidad. Sí, bueno, he sabido que las sanciones que se aplican pues son de acuerdo a la época en que se llevan a cabo la infracción a la ley de carácter administrativo o en materia penal. Pero me refiero, ¿usted cree que cuando venga esa sanción todavía van a estar los diputados que la cometieron, van a estar todavía como diputados actuales, vigentes? Bueno, eso es impredecible. Lo que sabemos es que ahorita estamos en la oportunidad, todavía el juez de distrito puede resolver en tiempo. Nosotros esperamos que sea de esa manera. Sabemos que el cambio es inminente, pero también tenemos el tiempo suficiente, como está planteado, para que sea resuelto en este periodo. De hecho, estamos a la espera de que se resuelva en este periodo en que están todavía los magistrados que actuaron de una forma indebida contra la ley de amparo. Finalmente, dentro de todo este procedimiento que ya tiene desde el año pasado y que nos hemos dado cuenta de algunos datos que se han publicado en medios de comunicación impresos y otras instancias también pues que de medios de comunicación, que ha sido ya tratado y repudiado por los colegios de abogados, y hay opiniones acerca de esa violación. ¿Usted siente como abogado que ha estado promoviendo esto y representando al licenciado Jesús Villarreal Martínez, que ha habido alguna intromisión de poder, que ha habido algún acto de corrupción que retarde, que ha habido entorpecimiento de este procedimiento de algún
poder extraño, conocido, o lo ha visto que ha transitado por sus cauces normales? No puedo yo especular, solo sé que se han seguido las instancias legales que la ley permite, las cuales están en trámite. No puedo pronunciarme o decir si alguien está detrás de las decisiones que hasta este momento se han tomado. Si me refiero a que si usted ha visto que los plazos, los términos han sido normales como en todo procedimiento, o usted, aunque no se atreva a señalar algo, por la actitud de cómo ha llevado esto o cómo se ha tardado la fecha, usted piensa, presume que puede haber alguna intromisión que retarde esto? Yo creo que en asuntos delicados como este, de gran importancia, en el que está de por medio la designación de magistrados, quienes pues, en algún momento dado impartirán justicia en el Estado, pues yo creo que las autoridades, aún las de amparo, pues lo ven de una manera más detenida, de una manera más analítica, y tomando en cuenta que son también 40 terceros interesados los que se les está notificando, pudiera ser ese el motivo del retraso. Sin embargo, considero que a la fecha ya hay un exceso de tiempo para resolver este asunto. Creo yo que a veces también a los jueces de distrito les tiembla la mano para hacer valer sus determinaciones. A pesar de que sé que en muchos casos han sido garantes de la justicia, en ocasiones, en asuntos como este, creo que le piensan dos veces para poder determinar en una forma más efectiva el desacato a la ley de amparo que está comprobado. Interpreto entonces que existe alguna contaminación de poderes o de políticos, o politizan un asunto, y a veces los magistrados o los jueces no actúan conforme a derecho, en forma ¿cómo podemos decir sin ofender a nadie? En forma que deben de hacerlo, ¿no? Porque si hay una aplicación política de la justicia, pues entonces ya no fue ni pronta, ni expedita, ni objetiva. Antonio Bortoni, usted que conoce esta historia, que bueno, pues ya la habrá analizado, ¿qué percepción tiene de ella, aunque no esté llevando este proceso? Mira, los amigos del Café Jurídico, ¿verdad?, estamos un poco molestos por varias razones. La primera, las autoridades son las que deben de poner el ejemplo y respetar la ley. Obviamente el Poder Legislativo es el hacedor de leyes. La ley de amparo es reglamentaria y fue el Poder Legislativo Federal. Pero el Poder Legislativo del Estado, él debió haber acatado. Se excedió al nombrar los magistrados, no en cuanto a nombrarlos cuando existe una suspensión. La suspensión del juicio de amparo es para que las cosas queden tal y como estaban, hasta que no se resuelva el fondo del asunto. Hasta ahí pudieran ellos nombrar o no nombrar. Otra situación, ¿verdad?, que contemplamos nosotros aquí es que delito que no se castiga, delito que se repite. Y eso ha sucedido, ¿verdad? Cuando las autoridades cometen un delito, pues de cierta manera lo tratan de subsanar o algo y no pasa nada. Y yo creo que es tiempo, ¿verdad?, de que ya los servidores públicos que cometen algún delito, pues sean castigados en dado caso que así lo determine el Poder Judicial, en este caso federal. Esa es la situación, y pues francamente, pues sí estamos molestos, ¿verdad?, de cierta manera, porque ellos deben de ser respetuosos de la ley, y más porque son los hacedores. Bien, el licenciado Medardo Garza. Bien, licenciado, usted como parte de este colegio de abogados, ¿qué opinión tienen sobre esta violación de la suspensión de amparo? Pues la mera verdad es grave que era una situación tan sencilla,
era una institución tan sencilla del Congreso, al hacer valer el licenciado Jesús Villarreal la queja que puso por la violación de la suspensión de amparo, ¿en qué consiste el reclamo que se está haciendo por parte del licenciado Eleazar, el licenciado Jesús Villarreal? Es repetir el acto reclamado. ¿Por qué no hacer nuevamente la elección y nombrarlos? Eso es en sí lo que consiste. Orgullo, reto a las autoridades federales, porque como decía el licenciado Bortoni, ya pasó una situación que el delito que no se castiga se vuelve a cometer. Ahí está lo del magistrado Ángel Mario, que no lo reinstalaban. También violaron ahí procedimientos la gente del Congreso, hasta que se fue a instancias de la Corte y lo ganó, pero fue un capricho y no pasó nada, no hubo un castigo, y por eso lo siguen cometiendo. Aquí es un abuso o una burla que está haciendo el Congreso a las autoridades federales. Como abogados, nosotros respetamos mucho a las autoridades. Las autoridades federales, ahorita comentaba que si había un arreglo, yo lo dudo sinceramente, confío mucho en las autoridades federales. De que es un caso delicado y problemático, definitivamente sí lo es. Que se están pisando callos por la legislatura que violó la suspensión, pues por ahí puede ser que tienen que ser más consensuado el estudio para resolver esta situación. Les tiembla la mano a veces a las autoridades, sí, como le digo, sí es un caso muy delicado, pero puede ser simple si se dejan de orgullos, si se dejan de todo. Esta legislatura ya se va, ¿verdad? Entra la otra, el licenciado es el que está más técnicamente hablando, más empapado del expediente, está esperando ya la resolución. Que la tengan ahorita con excusa de la pandemia, pues se alarga todo, desgraciadamente. Se alarga todo y creemos en la justicia federal como colegios de abogados que nos unimos, que nos concedieron a Minus Curi, que son los amigos de la Corte, nos escucharon. Yo considero que vamos a obtener un beneficio social y jurídico, que es lo que nosotros estamos planteando, únicamente lo jurídico. Lo político a nosotros como abogados no nos interesa. Y en esta intervención en la Suprema Corte, que los escucharon, ¿plantearon este problema? Se planteó a los magistrados y jueces asociados en la unidad noreste, Tamaulipas y Nuevo León. Sí nos escucharon, les planteamos esta cuestión. Fue algo histórico porque en ningún colegio, en ninguna parte de la República en ningún tiempo se había hecho. Entonces fue algo histórico que tal vez así la Universidad de Guadalajara está pidiendo el apoyo de nosotros para esa situación de cómo habíamos organizado la Minus Curi por la cuestión del mandato que querían reelegir al ministro Saldívar. Pero al decir él declinar al aumento, pues no se hizo la Minus Curi, pero nosotros sí estamos peleando, nos escucharon y es algo muy positivo y creemos en la razón jurídica. Aquí, como les vuelvo a repetir, no nos interesa la política, no nos interesa si es el PRI, el PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, no nos interesa. Aquí sabemos que una violación a una suspensión de amparo que designan a 4 magistrados, y aquí también lo grave que viene es que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia designa al licenciado Salinas presidente, sabiendo que está endeble su designación por la violación a la suspensión. ¿Es cuánto? Sí, pues se ve un aspecto local que coincide con los demás tribunales superiores de justicia del país. Se han visto imposiciones, triquiñuelas, violaciones de amparo,
se ha visto que actúan como ellos quieren. Ciertamente es un poder como el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero independientemente de eso también están a merced de la justicia. Entonces este problema grave se está revisando en todo el país. Desafortunadamente el ministro Arturo Saldívar no vio consenso para poder extender su mandato hasta 2014 y renunció a esa resolución, a esa disposición que se amplió en la Constitución para poder llevar a cabo la limpia de la corrupción que él mismo ha aceptado en la Corte, y pues no solo la corrupción, el nepotismo y otros vicios que hay pues, a nivel nacional. Y yo creo que se requiere una posición más aguerrida de los abogados y que de alguna forma pues se hagan valer, porque pues aquí ya está haciendo el Congreso lo que quiere, como dice alguien de los que intervino, se ve como una burla hacia el poder judicial, y como no hay marchas ni manifestaciones populares ni exigencias sociales, pues a lo mejor los abogados no están muy acostumbrados a salir a la calle a exigir. Hay otros medios, pero sin embargo hemos visto que estos medios, potenciados por los medios de comunicación, llegan a tener buen eco. Entonces sí es importante, yo creo que esto se pueda analizar, aparte de en algún programa o en otros medios que ya ha sido muy conocido, pues no permitir que no se llegue a fondo en esto. Licenciado Ángel Pedraza, ¿qué opinión tiene usted de este tema que hemos estado hablando? Primero, muchas gracias por la invitación para poder comunicarnos con la sociedad. Aquí nosotros, en el Colegio de Abogados de Monterrey que represento, participamos cuando nos enteramos que el asunto no era cuestión política, como dice el señor Hernández, es una cuestión jurídica netamente. Pero es muy obvio, muy evidente la violación que el Congreso ha hecho en este amparo, la violación de la suspensión que hemos comentado, porque además de esto, también ya se mencionó que hubo otro problema con un magistrado, en el cual no se le reinstalaba, por capricho del Congreso, se le reinstala, se le pagan salarios caídos, una cantidad de alrededor de 2 millones de pesos, algo así, la cual se pagó del erario, no de la bolsa de los congresistas, que debía haber sido. Y en ese problema, y nos damos cuenta los colegios de abogados, que necesitamos unirnos como lo estamos haciendo, y como usted ahorita lo ha sugerido, unirnos para luchar contra esto que está ocurriendo. No podemos dejar ya pasar en sus asuntos. Realmente la sociedad requiere que alguien hable, que alguien señale, y que al final de cuentas se castigue al que haya violentado la ley, en este caso la ley de amparo, en la suspensión. Es importante que nosotros estemos unidos, como lo estamos realizando, para pues, lograr que las autoridades cumplan realmente con la ley. Esto es bien importante. Las sanciones a los diputados que ya se van, pues puede ocurrir, aunque ya se hayan ido, y aunque otros repitieron en el cargo, pero queremos dejar bien establecidos que los colegios de abogados no vamos a dejar pasar ningún detalle como este tan importante, porque luego preguntan que qué hacemos los colegios, y aquí estamos haciendo lo que debemos de hacer. Esto es la práctica de los colegios, para eso nos reunimos en grupos de colegios y luego en asociaciones, para hacer ver a la autoridad que no van a trabajar solos, que estamos nosotros viendo lo que hacen y que lo vamos a señalar, como lo hemos hecho hasta ahorita, en los medios que nos permiten, como en el caso de ustedes, nos permiten expresar nuestras ideas, y que están viendo que nosotros únicamente tenemos el interés de que se aplique el derecho y nada más. Claro, litigar a favor de la justicia, de la equidad y del derecho, porque se ve que esto no funciona pues de otra forma más que a través de este tipo de denuncias, a través de insistir
Y qué importante es que estos diputados que participaron en esta violación, pues aún aunque dejen su cargo, si como personas tienen una responsabilidad, deberán de ser sancionados. ¿Es así, licenciado Eleazar? Pues sí, todo aquel servidor público que cometa algún delito o alguna infracción, pues es responsable de sus actos. Entonces deberán... Aún aunque ya no tenga el puesto. Así es, así es. Pues Perdóname, y la acción penal está planteándose, se está estudiando para presentarse en contra de esa legislatura por la violación flagrante. Se está planteando por parte de los colegios de abogados, en lugar de manifestarnos en la calle, nosotros tenemos que actuar conforme a derecho, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo conforme a derecho, en la unión y en el consenso de todos estamos llegando a esa determinación de presentar una denuncia penal, que en su momento se va a hacer. Obviamente lo tiene que hacer, en este caso, el licenciado Jesús Villarreal Martínez. Licenciado, ¿no siente que hay una cierta cofradía entre el Poder Judicial federal y también incluso estatal, con determinados organismos o personas de poder político, de que no sea igual que usted litigue contra un ciudadano por un asunto determinado, a que se litigue contra un Congreso, contra personas de poder? ¿No siente que hay una cierta cofradía, al menos de retardar o de entendimiento? Pues mira, estamos luchando contra un monstruo, un poder, es un poder que tenemos, obviamente es fuerte, no es lo mismo que un ciudadano común, definitivamente, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirte, nosotros como abogados confiamos en el derecho, confiamos en que se va a aplicar el derecho, y es lo que estamos esperando por parte de la autoridad federal. Con el término que se alargó un poco, vamos a pensar que cuestión de la pandemia, que se está estudiando consensudamente para llegar a esa determinación. Licenciado maestro Antonio Bortoni, ¿usted cómo cree que se deba de actuar en el caso de esta violación de amparo, independientemente de los procesos que estén llevando a cabo, las denuncias que se puedan presentar? ¿Ve usted algún otro camino para poder tomar este asunto? Bueno, mira, primero quisiera iniciar con esto. Los delitos los cometen las personas, ¿verdad? Son las que deben de ser castigadas, ¿verdad? El otro problema que se ve claramente es que los diputados son los representantes del pueblo. Esa es en teoría, ¿verdad? Esa es la teoría. Pero a la hora que llegan al Congreso, los diputados son representantes de los partidos. Eso también afecta, ¿verdad? Porque hay intereses creados. Eso afecta de cierta manera. ¿Cómo se puede castigar? Que se aplique la ley como debe de ser. Porque no es justo, ¿verdad?, que un servidor público le sea aplicada la ley de una manera y a un particular de otra manera. El delito es delito, y sabemos que se han repetido los delitos de servidores públicos y no pasa nada. Entonces ya es un momento, ¿verdad? Se está hablando de acabar la corrupción, ¿verdad? Siempre se había hablado, pero no de esta manera, ¿verdad? Ya yo creo que ya estamos cansados de esto, del exceso de los servidores públicos, se exceden de sus facultades y no pasa nada. Como pasó en el Congreso del Estado. Los diputados del Congreso del Estado fueron. Entonces se deben de castigar. Yo pienso que si se respeta el derecho, con el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado, si levanta la denuncia, va a seguir adelante y la violación está clara. O sea, no hay vuelta de hoja. Dentro de la suspensión nombraron a los magistrados. La violación es de los diputados. Por eso no pienso, estoy seguro que se debe de castigar, como se castiga a cualquier persona por cometer un delito. Bien. La corrupción y la impunidad, porque es lo que ocurre en estos casos,
Pues de la mano. Pon de la mano. Licenciado Ángel Pedraza, esto que vemos en Nuevo León y que está ocurriendo y ha sido muy comentado ya, ¿qué estrategia usted puede ver que se pueda practicar en relación a esto mismo? Se habla de una denuncia penal planteada desde otro ángulo, darle seguimiento a lo que ya está. ¿Qué otra cosa se le ocurre se puede hacer? Creo que lo que se está realizando hasta ahora está bien hecho, está correcto legalmente. Lo otro es que los colegios sigamos asociados, es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar fuerza, y la fuerza nos la da las propias violaciones que hace la autoridad. Eso nos une, y creo que es la estrategia principal, estar unidos, luchar contra la autoridad que no cumpla con la ley, porque se burlan, ya lo vimos con este Congreso, un magistrado que se destituye, que se le paga el erario, una violación a la suspensión, y nosotros no podemos quedarnos callados. Creo que la estrategia y el camino es continuar unidos y luchar hasta que logremos que esto se arregle, que ellos sepan que va a haber agrupaciones que van a estar pendientes de su trabajo. No vamos a dejar pasar ya nada porque todos se van a burlar de nosotros y de la sociedad. Creo que es la estrategia. En este caso que usted menciona, yo creo que son caprichos de autoridades que no cumplen, y luego el que paga es el erario público, el dinero público de la gente, pues son impuestos, ¿no? Así ocurrió. El pago que se hizo a este magistrado es correcto, el pago es legalmente correcto. Lo que no es correcto es de dónde salió el dinero, ¿verdad? Y no fueron 2 o 3 pesos, ¿verdad? Entonces eso quedó impune, ya quedó así. Y luego viene esto, oye, entonces ¿qué vamos a hacer la sociedad? ¿Y qué hacemos los abogados? Es el camino de nosotros, pacíficamente, legalmente, y seguir trabajando para que ya no se realice esto, que no crean que lo hacen y como si nada, ¿verdad? Porque además, ya comentamos, hay diputados que se reeligieron y todas están ahí. Bien. Perdóname, y estas manifestaciones que te referías hace ratito, las estamos haciendo a través de estos medios. Tu medio es muy visto, las autoridades saben que estamos aquí manifestándonos, no en la calle, pero sí de los medios, y la oportunidad que tú nos brindas la estamos aprovechando. Como dice el licenciado Pedraza, que sepan la sociedad que estamos luchando unidos como colegios de abogados en contra de la ilegalidad que hace el Congreso y que se sigue cometiendo. Y esa es nuestra manifestación, y te doy muchas las gracias por la oportunidad que nos brindas, obviamente, por el espacio. Y esa es nuestra manifestación pública. Bueno, el concepto de el periodismo que hace 30 años practicamos, tanto en radio como en otros medios, siempre ha sido ese, un periodismo participativo, socialmente, porque pues el periodismo que nada más describe y que habla de objetividad, pero que no participa, pues es volátil, es como un programa de televisión que de repente lo ve, y el que lo vio, y el que no. Y aquí en las redes, la gran ventaja, en las redes sociales, es que este programa queda ahí y lo puede ver mañana, pasado, en un mes, en un año, en 5 años, ahí está en la red, no desaparecen como evidencia, incluso es importante. Vamos a un único corte promocional, y retornamos para concluir este tema interesante de la semana, de la violación de amparo del Congreso de Nuevo León. Acompaña a Alondra Franco en Rondando tu Escuela, un programa en donde nosotros somos tu voz y nos ocupa que tengas los mejores servicios, y te ayudamos en ello. No te lo pierdas todos los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde por Grupo Ronda. Acompaña a Gerardo Hernández en la entrevista de hoy, donde tendremos un invitado especial, expertos en política, medicina, artistas y más, dirigido para toda la familia, todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana por Grupo Ronda.
Estamos aquí en Family Wings. Les estamos haciendo una atenta invitación para que vengan a probar nuestros platillos. Tenemos alitas, boneless, hamburguesas, tacos, burritos, ensaladas, papas a la francesa, papas Crisco. Tenemos una variedad en el menú. Estamos aquí en la colonia Camino Real, en la calle Camino Real 2007, Cruz con Atilio. Tenemos también servicio a domicilio. Esperemos contar con su presencia cuando gusten. Estamos para servirles. Todo es natural, todo está hecho a mano. En el momento se preparan las cosas. Aquí los esperamos. Gracias. Continuamos con el tema de esta semana. Estamos platicando con diversos profesionales de la materia, varios abogados que participan en colegios de abogados, y que el tema central que hemos estado comentando es ese, precisamente, la violación de una suspensión de amparo por parte del Congreso del Estado en relación al nombramiento de magistrados que no debieron de haber realizado, porque había una suspensión de una autoridad federal que está obstruyendo eso, y ellos aún así nombraron a 4 magistrados. En la actualidad no se ha resuelto todavía pues las quejas que se han interpuesto sobre esto, y el riesgo también está en que los diputados que participaron en eso concluyan su mandato, su participación legislativa en el mes de octubre, que es el cambio de diputados locales junto con el gobierno del estado, y después se dificulte un poco más la secuela de todo esto, porque pues habría que ver si finalmente se consideran responsables y se les sancione como la ley lo determine. Licenciado Eleazar, que es quien lleva el expediente de amparo representando a Jesús Villarreal Martínez, ¿no considera usted prudente, licenciado, que se dé a conocer al menos a la comisión que participó en esto más directamente, y no a todo el Congreso, en una sanción por violación de amparo? Sí, bueno, como sabemos, los servidores públicos que participan en alguna infracción o delito, pues serán responsables en el grado de participación o intervención que hayan tenido. Entonces, pues ya el juez determinará a quién en lo particular pudiera resultarle alguna responsabilidad por su grado de intervención. ¿Sí? Sabemos que los diputados pues son 42 y que quizás algunos ni cuenta se dieron a la hora que votaron, o sea que no supieron lo que votaron. Sin embargo, habrá otros que tuvieron una participación directa, no solamente en la elaboración del dictamen, sino en todas aquellas actuaciones que participaron y que soslayaron algunas cuestiones de carácter ilegal, inclusive que había incumplimiento de requisitos y quizás algo otras de mayor gravedad. Sobre todo la violación de suspensión, ¿verdad? Que está demostrada y pues ha sido ignorado, en este caso, el juez de distrito. Y digo ha sido ignorado porque no obstante que el juez de distrito, a la hora que les pide el informe, que le digan de qué manera están dándole cumplimiento a la suspensión de amparo, pues lisa y llanamente el Congreso le responde que sí llevaron a cabo los actos reclamados, que efectivamente el 16 de diciembre del 2020 llevaron a cabo la elección de los magistrados y que el día 17 tomaron protesta de los mismos. Entonces, pues ahí nos damos cuenta los que somos abogados, si de alguna manera por escrito hay una confesión expresa, ¿verdad? Entonces, creo yo que es evidente que hay responsabilidades y pues ya el juez determinará en forma particular a quién corresponde imputarlas. Pues sí, confesión de parte, relevo de pruebas, ya ellos resolvieron en la misma contestación. Licenciado, aquí tengo a Antonio. Medardo.
Un servidor. Medardo, es el primero que tengo aquí. Medardo Garza, del Colegio de Abogados Regiomontanos, ¿no? Es correcto. ¿Con qué se quedaría quienes nos ven, nos escuchan? ¿Con qué se quedaría en esta reunión? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es la síntesis que usted podría comentar en este caso? Que tengan la plena confianza y certeza de nosotros como Colegio de Abogados, que estamos unidos y que vamos a seguir en pie de lucha a favor de la justicia, que basta ya de que se estén burlando de los mandatos judiciales, porque eso no se va. Si eso hace el Congreso, que son los que legislan, imagínense que esto esperará de otras gentes. Y vamos a estar en pie de lucha, es lo que se les puede decir, y esa es nuestra manifestación, y te agradezco nuevamente. Muchas gracias. Vamos con el compañero Ángel, el abogado Rubén Pedraza. ¿Cuál sería la síntesis final de este tema, licenciado? Sí, en primer lugar, como dije antes, que estamos unidos, que los colegios tenemos actividad jurídica, actividad social, en cuanto a que lo que ocurra, nosotros estamos al frente, ¿sí? Y queremos lograr que se aplique el derecho, y nos va a costar trabajo, pero ojalá que al final lleguemos a eso, de que la autoridad respete, porque este caso aquí en Nuevo León ha ocurrido en otros estados, hace años han nombrado jueces sin título de licenciado en Derecho, ¿sí? Ha ocurrido que hay jueces que violentan el derecho haciendo una serie de artimañas y cosas, y no pasa nada. Y aquí en Nuevo León ya no queremos que pase. ¿Sí? Eso es lo que fíjese, con lo que comenta usted me estaba acordando, la revista Ronda, que es parte del grupo nuestro, publicó, será hace unos 24, 25 años, yo creo, por esos rumbos, a una persona que fue vigilante de un banco y que se vio inmiscuido en un delito, y creo que era el juzgado cuarto de lo penal, no estoy muy seguro si era el cuarto de lo penal, fue juzgado ahí, y después, al paso de los años, yo creo que 6, 7 años después, lo nombraron juez de ese mismo juzgado, donde habían juzgado a esta persona. Yo me acuerdo que lo vi en la portada de la revista Ronda, que es nuestra revista, y venía la ficha de esa persona y era juez actual que lo habían nombrado. Entonces, sí nos hemos dado cuenta de este problema, y bueno, pues yo creo que es importante que sí, ahorita que hay una coyuntura en el país de luchar contra la corrupción y sobre todo con la impunidad también, y con el nepotismo que hay en el Poder Judicial Federal y también en otros estados, yo creo que es importante que los colegios de abogados pues se levanten, como decía el compañero, en pie de lucha para que pues hagan valer el derecho en el país, la equidad, la justicia, porque hay esa coyuntura, digo, porque el presidente de la República ha estado constantemente criticando la actividad de los tribunales federales, y muchos casos que se han visto en la conferencia de prensa mañanera, que le plantean casos de injusticia. Hay un programa que acaba de iniciar de que las personas que no hayan cometido delitos graves, o bien que no se les haya dictado sentencia en 10 años, hay muchos casos así, pues están trabajando para ponerlos en libertad con las facultades que ellos puedan tener. La ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es ministra en retiro, pues también está participando en esto. Yo creo que por eso hay ciertas condiciones favorables para que la gente que participe en esto, como ustedes que lo están haciendo, pues vayan más a fondo. Maestro Bortoni, su opinión final. La opinión final es que con orden avanzamos todos, y el orden debe venir desde las autoridades, de la parte de arriba. Como dicen, las escaleras se van de arriba para abajo, y si los de arriba trabajan en orden respetando las leyes, obviamente los ciudadanos, ¿verdad?, poco a poco nos vamos a estar adecuando, ¿verdad?, para hacer las cosas
bien sin lastimar a personas. Eso de vivir honestamente, no hacer daño a nadie, darle a cada quien lo que le corresponde, que lo dijo un jurista urpiano hace muchos años, pues eso lo debemos de hacer los abogados. Y apoyando aquí a los abogados, ¿verdad?, que coincido con ellos, lo más importante es que nos hemos reunido para manifestarnos en contra de esta suspensión, ¿verdad? Y de igual manera lo vamos a seguir haciendo cuando veamos algo que tenemos la razón, ¿verdad? Que al menos en autos se ve la razón. Muy bien. Licenciado, hace muchos años me estaba acordando, para el comentario final del licenciado Eleazar, yo entrevisté al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco más de 20 años, que era el licenciado Agustín Telles Cruces. Después fue representante de México en el Vaticano, en la época de Salinas. Me llamó mucho la atención porque al preguntarle al ministro presidente que si existía la justicia en México, me dijo: en México no existe la justicia. Y me pareció extraño que viniera de la voz del presidente de la Corte. Dijo: sí, no existe la justicia porque esta descansa en la capacidad de los abogados. No sé, usted trae un buen abogado y aunque no tenga la razón, la verdad histórica, usted pierde un asunto, aunque la tenga la razón. Y si no la tiene, en contrario sensu, pues si trae un abogado yo no digo que estudioso, pero sí con muchos contactos y con gente, porque así se litigan en muchos casos. Fui testigo de cómo abogados litigaban y el mismo juez les hablaba: preséntame un incidente sobre esto, y lo resolvía. Y a veces le decía el litigante conocido como Rubén Zarazúa y otras gentes más que litigaban: pues allá está el incidente, tú no, vaya, elabóramelo. Hubo esos casos de que fui testigo de ello, cómo se manejaba la corrupción. Entonces, si traes un buen abogado, entre comillas bueno, aunque no sea estudioso del derecho y que tenga sus contactos, aunque no tengas la razón, gana un juicio. Y recuerdo también que don Alfonso Martínez Domínguez reformó la ley para las diligencias para mejor proveer, porque había un prólogo que decía que al Estado le interesaba la consecución de la verdad. Pero recuerdo también que esas diligencias para mejor proveer en Nuevo León se contraponían con el criterio de la Corte de que eran discrecionales. Entonces, yo entrevisté a muchos jueces y me decían: no, pues sí tenemos la intención, pero tengo 3,000 expedientes y no tengo presupuesto y no tengo tiempo para estar oficiosamente dictando esas diligencias. Entonces, eso empantanaba mucho esto, ¿no? ¿Usted cree que esto ya haya avanzado lo suficiente para un mejor concepto de justicia, de equidad? ¿O qué cree que falte? ¿Tenía razón el ministro Telles Cruces? ¿Cuál es su respuesta, maestro? Sí, bueno, lo que yo le puedo decir es que tenemos un artículo constitucional, que es el artículo 17, que habla de que la administración de la justicia corresponde a los tribunales previamente establecidos y que esta justicia debe proveerse de una manera pronta y expedita. A lo mejor lo que yo pudiera mencionarle es de que todavía esa justicia no es pronta ni es expedita. En lo particular no me ha tocado ser objeto de algún acto de corrupción o de amenaza o algo que tuviera que torcer la justicia. Yo considero que hay mucho por hacer. Si tomamos en cuenta que al justiciable se le exige el cumplimiento estricto en cuanto a los términos que marca la ley. Por ejemplo, cuando vas a interponer un recurso, una demanda, pues los plazos se llegan y tienes que cumplirlos. De lo contrario, se te tiene por no presentado algún escrito, por desechado. Y si nosotros hiciéramos lo mismo cuando la justicia se retrasa, de que tienen 15 días para dictar una sentencia y pasan 2 o 3 meses y no sucede, que tengamos que hacer executativas de justicia o promover amparos, creo que no es parejo. El hecho de que se tenga volumen de trabajo no justifica el incumplimiento de la ley. Yo creo que las autoridades judiciales deben de proveer lo necesario para que piso parejo para los justiciables, para los abogados que gestionamos y promovemos
juicios en cualquier materia para que podamos decir que hay una justicia pronta, expedita y que sea pareja para todos. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos a todos los presentes en este tema del día de hoy, el tema de la semana, y a usted que nos haya visto y escuchado, y ahí sabe usted que se queda en la red este programa para que usted pueda seguirlo viendo en las plataformas de Grupo Ronda, en todas las plataformas que existen, ahí está Grupo Ronda. Muchas gracias y muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.